Sabemos que solamente las facultades, las atribuciones que tenemos, de acuerdo a las disposiciones legales, son de integrar y revisar las solicitudes para emitir una opinión razonada, fundada también, y desde luego, en su caso, pues, se pasará a otra instancia que esta Cámara tiene ya integrada, que es la sección instructora, quien ya inicia todo el procedimiento con las garantías constitucionales de audiencia, etcétera, etcétera. Y el planteamiento que se nos está haciendo sobre la forma de proceder, pues me parece que está atendiendo la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Sin embargo, yo sí quisiera hacer tres observaciones, y en respaldo iniciaré con una observación, como decía nuestro compañero diputado, de que efectivamente hay que ver en conjunto las 352 solicitudes que han sido recibidas en esta Cámara, entiendo, del 2003, así. Pero sí tiene que haber una opinión particularizada de cada una de las solicitudes. Lo digo porque el juicio político, en términos en lo que está en la Constitución y en nuestra historia, es un mecanismo de defensa del ciudadano ante el abuso del poder, por un lado, y por otro también es un mecanismo de defensa sobre todo de los legisladores, de acuerdo a la historia, de defensa contra el abuso del poder del soberano o del presidente o del ejecutivo. Es decir, tenemos por un lado que es para proteger la libertad de expresión de los legisladores, y por el otro para como el último recurso del ciudadano para solicitar que en este país se haga justicia, sobre todo cuando está involucrado algún funcionario público o algún representante popular. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar en esta doble función de esta figura constitucional? Esa es una interrogante que tenemos que resolver. No nos va a dar luz de qué es lo que vamos a proteger, si la garantía constitucional del ciudadano ante el poder o la garantía de inmunidad de algunos funcionarios públicos o representantes populares. Yo me inclinaría por lo primero, y eso significa que este criterio, como está planteando nuestro colega diputado, este criterio de revisar también la prestación, será como una línea de trabajo para la comisión técnica que se encargue de ir revisando caso por caso, porque de lo contrario, pues si estamos, como se está planteando, pues cubriendo con la inmunidad por la prescripción de cada uno de los casos. Vale la pena señalar en qué casos prescriben, porque dice la Ley Federal de Responsabilidades que solamente podrán ser enjuiciados durante su encargo y un año después, pero si el ciudadano que solicitó la protección de la justicia por medio del juicio político inició el procedimiento dentro de ese plazo, habría que ver si todavía resolver si son revisables o no, aunque los funcionarios ya no estén en su encargo o tengan más de un año de haberse retirado. Hay otras hipótesis que señala la ley en las que se cortan estos plazos, por ejemplo, si nunca ha dejado de ser funcionario, si brincó de un cargo a otro, o la otra hipótesis es que los delitos por los que se les imputan, pues no, aunque ya sería como un análisis de otra instancia, pero también vale la pena que se tuviera en mente. Después, comentarios en general, diría, solo para precisar la propuesta que nos hacen de seguimiento de criterios en el numeral cuarto, cuando señala que la subcomisión
de examen previo se apoyará una secretaría técnica que estará encargada de analizar las conductas y los elementos probatorios contenidos y elaborar los proyectos de dictamen. Precisar que el espíritu es de que nos dará los criterios, pero será esta subcomisión quien lo discuta, lo revisa, sin que haya un predictamen de la comisión técnica, solamente nos exhiba los planteamientos que están señalando, las conductas que están señalando y los elementos probatorios que hubiera. Y más adelante, en el numeral sexto, dice, después de donde están los incisos A y B, la subcomisión procurará que las denuncias notoriamente improcedentes se resuelvan en un mismo acto, atendiendo a los principios de economía y celeridad procesal. Por lo que decía al inicio, me parece que no es la redacción más adecuada de que en un solo acto esta subcomisión, aunque revisemos técnicamente y tengamos una relación, tenemos que ir uno por uno, ¿no? Entonces tendría que ser caso por caso. Entonces tal vez van a hacer esa precisión en esta redacción. Y el séptimo, que dice, séptimo, de conformidad con el artículo 12, inciso C de la ley, la subcomisión contará con 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que se apruebe el orden del día para el análisis de las denuncias en él inscritas. Me parece que sí, no podríamos decir lo contrario, es lo que dice la ley. Hay 30 días pero así como están haciendo el planteamiento de que comencemos uno por uno y de 30 días, lo que no se en 13 años es difícil que lo agotemos y estaremos dejándolo. Yo digo que nos hagamos el propósito, como está planteando, de que le demos celeridad a la revisión. Sin embargo, yo solicitaría en abono a proteger el bien que yo creo que es lo más importante, que es el derecho del ciudadano a recurrir a la protección de la justicia ante lo que pueda considerar abusos del poder o algunos actos, omisiones, conductas que considera que son contrarias a la Constitución. En abono a eso, solicitaría que esta subcomisión solicitemos a la Suprema Corte de Justicia una opinión sobre los plazos que establece la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos respecto a que si esos 30 días y ese año, en el caso de la prescripción de los juicios, inician en qué momento, en el momento en que el ciudadano solicita la protección o en el momento que en el que estamos instalados ahora del inicio de la revisión de los expedientes. Me parece que es necesario que tengamos precisión antes de que podamos emitir algún juicio al respecto, como se plantea en este último numeral, donde se hace alusión al plazo de 30 días, porque realmente lo que estaríamos prácticamente acordando, si lo dejamos a una interpretación estrictamente, que obedezca estrictamente de la ley, lo que estaríamos ya acordando es que no se revise nada, porque los plazos de verdad y el número son extensos. Entonces yo sí solicito que respecto a estos plazos, en lo que señala el séptimo, pues, hagamos la consulta a la Corte, mientras continuemos la revisión que está planteando en el proyecto de mecanismo que vamos a someter a votación en un momento. Es cuanto, gracias.